A continuación vamos a ver cómo integramos las resistencias que hemos visto anteriormente para el caso de paredes planas y sistemas radiales en el concepto de los circuitos térmicos, cuando en un mismo sistema no solo tenemos transferencia de calor por conducción, sino que también aparece convección y radiación. Así, por ejemplo, analizamos en primer lugar el caso de una pared plana de espesor E, donde tenemos las temperaturas T1 y T sub 2 y tenemos una resistencia por conducción, tal y como hemos visto anteriormente, a lo largo del espesor E. Pero también hemos añadido que sobre la superficie de la izquierda está expuesta a un ambiente con convección y con radiación. Tengo una temperatura ambiente T infinito 1 y la superficie de la derecha está expuesta a otro ambiente T infinito 2 y de manera general tengo transferencia de calor por convección y por radiación. Bien, en estas condiciones, ¿cuál sería el circuito térmico equivalente del sistema? Pues sería el que aparece en la figura. Entre las temperaturas T1 y T2 a lo largo del espesor E, pues tengo la resistencia a la transferencia de calor por conducción que hemos visto anteriormente para la pared plana. En la superficie de la izquierda tendremos dos resistencias en paralelo, porque como vemos tenemos dos flujos de calor en paralelo, uno de convección y otro de radiación, entre las temperaturas T infinito 1 y T1 y las mismas resistencias equivalentes en la superficie de la derecha, entre T2 y la temperatura ambiente 2, también dos resistencias en paralelo de convección y de radiación. ¿Cuánto valen esas resistencias de convección y de radiación? ¿Cuáles son sus expresiones que hemos colocado ahí? Pues bien, la de convección, según vimos en la introducción a la transferencia de calor por convección, la potencia térmica intercambiada por convección en un sistema es igual a un coeficiente h de convección por el área por la diferencia de temperaturas. Pues bien, expresándolo en forma de resistencia, sería la potencia térmica igual a esta diferencia de temperaturas dividido por 1 dividido h por el área, de tal manera que la resistencia a la transferencia de calor por convección, siguiendo la analogía que hemos visto anteriormente, es decir, potencia térmica igual a una diferencia de temperaturas y todo lo demás me lo llevo al denominador, ese denominador es mi resistencia a la transferencia de calor, en este caso por convección. Sería la inversa del coeficiente convectivo por el área. Esas resistencias sería la resistencia que tengo ahí y la resistencia que tengo ahí, cada una con sus coeficientes convectivos, que de manera general pueden ser diferentes los que tengo a cada uno de los dos lados. El área en este caso, al ser una pared plana, sí que sería la misma. El coeficiente de transferencia de calor por radiación. Recordad que la radiación la podíamos linealizar cuando se daba a la vez que la convección y lo podíamos expresar como un h de radiación que dependía de las diferentes temperaturas, de la emisividad, de la constante de Stefan-Boltzmann, pero al final me queda pues esa expresión equivalente. Quedamos en una ecuación similar a la de convección, por lo tanto la resistencia de radiación, que sería esta resistencia y esta otra resistencia, 1 dividido h de radiación por el área. De esta manera, si calculamos la resistencia equivalente de convección y de radiación, que tengo aquí las dos en paralelo, pues esa resistencia de convección más radiación sería 1 dividido h por el área, donde ese h sería la suma del coeficiente de transferencia de calor por convección más el de radiación. Aquí tenemos la expresión del coeficiente linealizado de transferencia de calor por radiación. De tal manera que, calculando esas dos resistencias equivalentes de estas dos en paralelo, me quedarían tres resistencias en serie, que si quiero calcular la resistencia equivalente de todo el sistema sería simplemente sumar las tres resistencias. Tendríamos la resistencia equivalente, conociendo las temperaturas ambiente, puedo determinar la potencia térmica que circula a través de este sistema. ¿De acuerdo? Sería esta expresión general, donde esa resistencia total pues sería la resistencia equivalente de ese sencillo circuito térmico que tenemos ahí. Conocida la potencia ambiente, con las diferentes ecuaciones que tengo aquí, pues puedo ir calculando, si lo deseamos, las diferentes temperaturas intermedias T1 y T2 que tenemos en el sistema. O dependiendo de los datos que nos den, pues determinar alguna resistencia o la potencia térmica. En definitiva,
un problema como el que tenemos aquí de una pared plana, pues con el concepto de resistencias térmicas y haciendo la analogía con los circuitos eléctricos, a lo que llamamos circuitos térmicos, se pueden resolver con relativa facilidad diferentes problemas como este, siempre en condiciones estacionarias. ¿Qué ocurre si en lugar de tener una única capa, vuelvo a la transparencia anterior, de espesor E como la que tengo aquí, tuviéramos, como ocurre en cerramientos de viviendas, diferentes capas de diferentes materiales? Normalmente hay ladrillo, cemento, aislante térmico, otro tipo de ladrillo, enlucido, etcétera, etcétera. Pues bien, en ese caso, mi resistencia equivalente sería la resistencia de convección y radiación si la hay a un lado, 1 dividido H1 por el área, la otra resistencia de convección hacia el otro lado, H2 por el área, y entre medias tendré la suma de las diferentes resistencias de conducción de los N materiales colocados en serie. La resistencia por conducción en la pared plana, recuerdo que es el espesor dividido conductividad térmica por el área. De esta manera tendríamos la resistencia equivalente del problema, que es también sencillo de calcular porque es simplemente sumar las diferentes resistencias de conducción de cada uno de los N materiales que están colocados en serie. A partir de esa resistencia equivalente o resistencia total del sistema, podemos definir el coeficiente global de transferencia de calor. Recordamos que cuando vimos la ecuación del balance de energía, dijimos que la potencia térmica intercambiada Q punto la íbamos a calcular siempre como el coeficiente global por el área por una diferencia de temperaturas, delta de T. Y dijimos que por ahora, cuando estábamos viendo ese primer tema, este coeficiente global de transferencia de calor me lo tenían que dar. Tenía que ser un dato del enunciado del problema y que más adelante veríamos cómo calcularlo. Bien, pues aquí vamos a ver cómo podríamos calcular ese coeficiente global de transferencia de calor para el caso de la pared plana multicapa en estado estacionario. Ya que la potencia térmica, de acuerdo a mi circuito térmico, sería la diferencia global de temperaturas dividido por esa resistencia equivalente. Bien, si esta expresión la igualo también, como es la misma potencia térmica, a un coeficiente global por el área por la diferencia de temperaturas global, anulando las diferencias de temperaturas, me quedaría que el coeficiente global de transferencia de calor es igual a la inversa de la resistencia equivalente por el área. Y expresado con todas las resistencias, la expresión equivalente para calcularlo sería la igualdad que tenemos ahí. Pues bien, aquí tenemos, por ejemplo, cómo calcular el coeficiente global de transferencia de calor para una pared plana multicapa. De tal manera que cuando calculemos la potencia intercambiada en un balance de energía y tengamos que calcular el coeficiente global de transferencia de calor, aquí tenemos la ecuación para hacerlo para esta geometría. Igual que hemos obtenido este coeficiente global para el caso de una pared plana multicapa, lo puedo obtener para un cilindro multicapa. Lo que ocurre es que en coordenadas radiales, tanto en cilindros como esferas, que lo veremos a continuación, recordamos que el área va variando a lo largo de la posición radial. Si bien en la pared plana el área es constante, aquí tenemos que distinguir entre dos áreas. Tengo por un lado el área interior, por otro lado el área exterior, que en el caso del cilindro es 2pi por el radio interior por la longitud y el área exterior 2pi por el radio exterior por la longitud. Dado que tengo diferentes áreas, el coeficiente global de transferencia de calor lo tendré que definir para una de esas dos áreas. Es decir, de esta manera yo puedo calcular la potencia térmica intercambiada como un coeficiente global interior por el área interior, por la diferencia global de temperaturas, o un coeficiente global de transferencia de calor basado en el área exterior, por el área exterior, por la misma diferencia global de temperaturas. Pues bien, ¿qué coeficiente global interior o exterior debemos de calcular? Pues es indiferente. Realmente podemos calcular el que queramos. Lo único relevante es que al coeficiente global de transferencia de calor U le ponemos el subíndice interior o exterior para remarcar por qué área tenemos que multiplicar para determinar la potencia intercambiada. Vamos a darnos cuenta que el área interior será siempre menor que el área exterior, porque el radio interior es menor. Con lo cual, para que esta igualdad se cumpla, el U interior será siempre mayor que el U exterior. De tal manera que el producto de U por A,
tanto interior como exterior, me tienen que dar el mismo valor numérico para que la potencia intercambiada sea la misma calculada con el área interior o con el área exterior, con lo cual realmente es indiferente. Si calculásemos el coeficiente global de transferencia de calor basado en el área interior, sería la inversa de la resistencia total del sistema que tengo aquí arriba por el área interior. De tal manera que en esta primera resistencia, área interior y área interior se anularían y simplemente me queda 1 dividido H interior. Las diferentes resistencias de conducción quedan de esta manera y aquí me quedaría área interior dividido por el área exterior, que me queda el cociente de radios. Radio interior dividido por el radio exterior. Si calculamos el coeficiente global basado en el área exterior, sería la inversa de la resistencia por el área exterior, y ahora donde aparece el cociente de radios es en la resistencia a la transferencia de calor por convección interior, porque queda área exterior dividido por el área interior, me queda el cociente de radios, y en la otra resistencia pues me queda solo la inversa del coeficiente H exterior. Ya aquí en las resistencias de conducción aparecería el radio exterior dentro del sumatorio. De manera equivalente para una esfera multicapa, pues tendríamos las diferentes resistencias de conducción a través de las diferentes capas de los N materiales conectados en serie, y en la esfera pues nos ocurre lo mismo, tengo que distinguir entre un coeficiente global interior u exterior. Si calculamos el interior, me quedaría esta expresión donde, como en la esfera el área es proporcional al radio al cuadrado, aquí me queda un cociente de radios al cuadrado, interior entre exterior, y si calculo el U exterior, pues en la resistencia de convección interior me queda R exterior dividido por R interior elevados al cuadrado. Aparte de estas resistencias que hemos estado viendo, también me puede aparecer cuando tengo la unión de dos materiales lo que se llama resistencia de contacto. Si tengo la unión de dos materiales A y B, macroscópicamente veríamos pues una unión ahí, pero si hacemos una visión microscópica, pues realmente la superficie de los materiales nunca es perfectamente lisa, tienen cierta rugosidad, y al unirlos puede quedar pues esos huecos, esas rugosidades. Lo normal es que ahí, en ese hueco, lo que se quede sea aire. Aire. Si se queda aire, recordamos que el aire es un gas y los gases tienen baja conductividad térmica. Si estoy uniendo dos materiales con buena conductividad térmica y quiero que a través de ellos se disipe una cierta cantidad de calor, puede ocurrir que aquí en esta zona, como estoy metiendo aire, realmente lo que estamos metiendo es una capa que normalmente es de espesor pequeño, pero que contiene aire estático, con lo cual ofrece una resistencia a la transferencia de calor importante comparada con las resistencias de los otros materiales. Sería lo que se llama una resistencia de contacto, que depende lógicamente de la rugosidad y de la unión entre ambos materiales. Esa resistencia de contacto normalmente los fabricantes pues nos dan el valor de R minúscula, o está tabulada en tablas para diferentes materiales y diferentes uniones, y para obtener la resistencia R mayúscula, que es la que usamos en los circuitos térmicos que hemos visto antes, pues tengo que dividir por A sub C, donde A sub C es el área de contacto entre los dos materiales que estamos uniendo. Esta sería otra posible resistencia de contacto que puede aparecer en la unión entre dos materiales. En resumen, podemos tener diferentes resistencias térmicas por conducción: pared plana, cilindros y esferas. Característica común de todas las resistencias por conducción, que dependen única y exclusivamente de la conductividad térmica. La tengo aquí, aquí y aquí, siempre en el denominador, porque cuanto mayor es la conductividad térmica, menor es esa resistencia, y viceversa. Y también dependen simplemente de la geometría, en este caso del espesor y del área, cociente de radios y longitud y de los dos radios de la esfera. Geometría y conductividad térmica, con lo cual normalmente la resistencia por conducción es un parámetro que vamos a saber calcular. Si conocemos la geometría y la conductividad del material, pues son fáciles de calcular. Luego tendríamos la resistencia a la transferencia de calor por convección, que es igual a la inversa del coeficiente convectivo H por el área. Si tenemos radiación, sería igual a la inversa del H de radiación
que aquí ya está desglosado su expresión, pero sería todo este término, ¿de acuerdo? Ese sería el H de radiación por el área, el mismo área que la de convección. Y por último, la última resistencia que nos puede aparecer es cuando tengo dos materiales con un mal contacto entre ellos, pues puede aparecer esa resistencia de contacto. De acuerdo, combinando estas 6 resistencias que aparecen en este resumen, se pueden resolver pues en estas geometrías cualquier problema de transferencia de calor estacionario. Simplemente hay que dibujar de manera correcta el circuito térmico equivalente, obtener la resistencia equivalente y a partir de esa resistencia equivalente, conocida la diferencia de temperaturas, podemos habitualmente determinar la potencia térmica intercambiada en ese sistema.